Ahora, he tratado de hacer esto muy rápido para llegar al tercer punto. No solamente vemos cómo los fariseos han jugueteado con la blasfemia y cómo Jesucristo ha refutado su afirmación de que Él está poseído por Satanás. Ahora vemos cómo Jesucristo advierte a la multitud de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Ahora, antes de continuar al versículo 29 y hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo, tenemos que parar y ver, esta es una afirmación increíble, asombrosa. Cualquier pecado, cualquier blasfemia, no importa qué hayas hecho en tu vida, cualquier pecado, cualquier blasfemia será perdonado por Dios. Implícito si pedimos perdón en el nombre de Jesús. Pero es increíble, todo pecado, cualquier blasfemia, Dios lo perdona. Ve a Cristo, pídele perdón y Él te va a perdonar, no importa qué hayas hecho. Este versículo entonces es el versículo que nos ayuda a ver de que el asesinato no es un pecado imperdonable, es un pecado perdonable. Un acto homosexual no es un pecado imperdonable, es un pecado perdonable. Difamar y gritar al Espíritu Santo no es un pecado imperdonable, es perdonable. Pablo dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los adólatras, ni los adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, avaros, borrachos, maldecientes, estafadores, heredarán el reino de Dios. Pero, ¿qué dice el versículo 11 de 1 Corintios 6? Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados de todos los pecados que acabo de mencionar. Un acto homosexual, un asesinato, fornicación, adulterio. No importa qué hayas hecho, Dios te perdona. Eso es el contexto, es la base de lo que luego Jesucristo dice en el versículo 29. Sin embargo, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Sino que es culpable, es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Es una afirmación, es una declaración horrenda, terrible. No tiene jamás perdón, es reo de juicio eterno. Ahora, pensemos un poco en lo que Jesús está afirmando acá. Primero observen que Jesucristo no dice en el versículo 29, ustedes ya han blasfemado contra el Espíritu, así que ustedes no tienen jamás perdón, son culpables del juicio eterno. No dice esto. Dice que cualquiera que lo haga es potencial, subjuntivo. Y eso es importante porque demuestra que eso no es una condenación, es una advertencia. Dios en su misericordia, en su paciencia. Jesucristo está ahí y escucha una afirmación de los escribas, los fariseos, ve a las multitudes. Y esa afirmación le preocupa. A lo mejor algunos ya han cruzado la línea. Algunos a lo mejor están en el borde. Hay otros en la multitud. Y Jesús da esa advertencia, da esas palabras tan fuertes porque no quiere que nadie cometa ese pecado. Porque Jesús no quiere condenar a nadie. Dios no se deleite en la muerte del impío. Dios quiere que todos sean salvos. Entonces nos da la advertencia de ese pecado tan serio, ese pecado eterno. Ahora entonces, ¿en qué consiste este pecado? ¿En qué consiste blasfemar contra el Espíritu?
Creo que podemos establecer de que no es decir algo al Espíritu, no es difamar al Espíritu como si el Espíritu fuese una persona demasiado sensible y como que al ser insultado ya jamás te va a perdonar. Dios no es así. Tampoco es morir sin Cristo, como algunos dicen, porque eso es un pecado muy específico y el Espíritu Santo lo interpreta por nosotros en el versículo 30. Vean ahí. Dice que cuando los escribas decían, tiene espíritu inmundo, esto fue lo que provocó la declaración de Jesucristo. La preocupación de que ellos podrían haber cometido un pecado eterno. Entonces tenemos que pensar en por qué no puede haber perdón en este caso específico de lo que está pasando en el contexto. Recuerden, el fariseo había investigado a Jesús, había llegado a conocer bien el mensaje de Jesús, conocía las obras y los milagros que el Espíritu Santo estaba dando de Jesús, conocía el testimonio que el Espíritu Santo estaba dando de Jesucristo, mostrando que era el Hijo de Dios, el Mesías, lo conocía de cerca. Por decirlo así, los fariseos habían llegado a tener una muy completa revelación de quién era Jesucristo. Y su conclusión era, Él es el enemigo, Él es el diablo, Él es Satanás. Obra por medio de Él. Entonces el punto es que si una persona rechaza a Jesucristo con un entendimiento completo de quién es, no tendría jamás perdón, porque el Espíritu no puede hacer nada más por esa persona. El Espíritu Santo ya había revelado todo acerca de Dios en la faz de Jesucristo hacia esos fariseos. El Espíritu Santo había testificado. Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. El Espíritu Santo había testificado por medio de las palabras y las obras de Jesucristo era el Mesías. Ellos llegaron a comprender totalmente las afirmaciones de Jesucristo y dijeron, no, es el enemigo, es Satanás. Entonces, si rechazaran toda la evidencia del Espíritu, diciendo que el Espíritu era el enemigo, ellos llegarían al punto de endurecer su corazón tanto de que ya no podrían pedir perdón. Voy a repetir esto. Si ellos después de ver todo lo que Jesús había hecho y dicho, si ellos llegaran a la conclusión, es el enemigo, Jesús supo que ya habían llegado al momento en donde jamás pedirían perdón a Dios. Observen bien ahí en el versículo 29, que no dice de que esta persona va a pedir perdón a Dios y Dios le va a decir que no. Esto es imposible, hermanos. Dios siempre acepta a la persona que viene a Él en nombre de Jesucristo. Dios siempre perdona a la persona que le pide perdón. Siempre, la Biblia es clarísima en cuanto a esto. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Está diciendo no de que Dios te va a decir que no te perdono. Está diciendo de que tú puedes llegar al punto en donde jamás le vas a pedir perdón. Tú puedes endurecer tu corazón tanto de que ya no hay para atrás. Ya no hay más oportunidad. Y la razón de por qué debemos prestar mucha atención a la palabra de Dios, porque podemos agotar las oportunidades que Dios nos da. ¿Sí? Mira, si alguien blasfema al Padre, tal vez lo haga en ignorancia, como Pablo lo hizo. Pero lo que estamos viendo acá es diferente. Porque hay gente que estaba viendo el claro testimonio del Espíritu Santo de que Jesús era el Salvador. Y dijeron, no, Él es el diablo. Y básicamente Jesucristo dice, si realmente piensas esto, sería un pecado eterno porque el Espíritu es el único que testifica y convence al mundo que yo soy. Si decides que jamás vas a escuchar al Espíritu Santo y nunca lo haces, ¿qué otra oportunidad hay para ser perdonado? No lo hay. El Espíritu es el único medio que el hombre llega a la salvación.
estarías perdido eternamente. Y tristemente, parece que la mayoría de los fariseos no escucharon la advertencia, siguieron en su rechazo. Así que Jesucristo supo de que ellos habían blasfemado y vemos el cambio en su ministerio hacia ellos. Porque a partir de acá, Cristo cuando se dirige a los fariseos no los evangeliza, no les da esperanza, no les advierte. Lo que dice es, ay de vosotros fariseos, hipócritas, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Invoca maldición sobre ellos y les condena a una eternidad del fuego eterno. ¿Por qué? Porque ya no hubo esperanza para ellos. Ya era imposible que ellos fuesen salvos. Sin embargo, no fue así para todos de la audiencia. Sabemos esto porque la mamá, los hermanos están ahí, los hermanos menores, la multitud. Sabemos por lo menos de 2 de los hermanos que le estaban llamando loco. En un par de años más escribirían cartas, introducirían sus cartas así: Judas, esclavo de Jesucristo; Santiago, esclavo de Jesucristo. Y por eso Jesucristo les daba esa advertencia, porque no quiso que nadie le rechazara así. Pensando en una ilustración, sería si pensamos de que la salvación es cuando uno se postra delante de Jesucristo. Jesucristo está enseñando hacia una multitud, hacia una persona. Una persona está allí, está como que evaluando, está escuchando las palabras de Jesucristo, está viendo las obras y dice, no creo. Le da la espalda y regresa al mundo. Luego un par de meses después, la persona regresa, escucha a Jesucristo y como que le interesa un poquito más. Y el Espíritu Santo trae convicción a su vida. Y ve las obras, ve las palabras y como que comienza otra vez, no sé, comienza a dar la vuelta. Y mientras está dando la espalda a Jesucristo, Jesucristo en su gran misericordia le dice, no hagas eso. No sabes si esto será tu última oportunidad. No sabes de que si a rechazarme hoy te vas a endurecer tanto de jamás podrás regresar a mis pies. Y eso es lo que los fariseos hicieron, tristemente. Ahora, me imagino que quedaron con un par de dudas en cuanto al tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces tenemos casi 15 minutos y vamos a concentrarnos en, creo que las 2 preguntas primordiales que surgen en mi mente después de leer este texto. Primero es, si es posible cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo hoy en día. Y segundo, ¿qué hacer si piensas que tú o alguien más ha blasfemado contra el Espíritu? Primero, repasemos un segundo. El texto bíblico fue claro que el pecado imperdonable es un pecado específico. No solamente es morir rechazando a Cristo. Tiene que ser un pecado que uno comete durante su vida. Un pecado que desde el momento que uno lo cometa, queda sin esperanza para el resto de la eternidad. Eso es lo que Jesús dijo. Entonces, ¿cómo era ese pecado en Marcos 3, 20 al 30? La definición teológica es esta: rechazar al Espíritu consciente y finalmente por atribuir su obra en Jesús a Satanás. Eso es exactamente lo que pasó. Rechazar al Espíritu consciente y finalmente por atribuir su obra por medio de Jesucristo a Satanás. Y de acuerdo a esa definición, es imposible que alguien blasfeme contra el Espíritu Santo así hoy, no en la misma manera, porque requiere la presencia física de Jesucristo. Cuando los escribas vieron a Jesucristo, estaban viendo la perfecta y completa revelación de Dios, ¿no? Comprobado y manifestado por la obra del Espíritu Santo. Luego, de manera consciente, ellos dijeron,
este es mi enemigo, este es el diablo. Es decir, que vieron todo y rechazaron todo. Por eso no hubo retorno. Dios no podría darle más revelación. Tenía a Jesucristo, la completa revelación de Dios. Estaban viendo la imagen misma de Dios en Cristo, revelado por el Espíritu, y lo rechazaron. Hoy en día eso no podría pasar exactamente lo mismo, porque nadie puede ver la obra del Espíritu Santo revelado a la perfección como ellos estaban viendo en Cristo Jesús. ¿No? Si un pastor dice, si tú niegas mi poder al sanar a la gente, si tú niegas mis profecías, has blasfemado contra el Espíritu. Ni cerca. Ese pastor está afirmando, de acuerdo al pasaje, que yo soy la perfecta y completa revelación de Dios. Cuando me has visto a mí, has visto al Padre. Eso es blasfemo. Es imposible que alguien vea la obra indubitable y perfecta del Espíritu Santo por medio de un hombre pecador. Era una situación única que vemos allí con Jesucristo en la tierra. Gracias a Dios, ese pastor estaría cometiendo una blasfemia perdonable, no imperdonable, porque la blasfemia imperdonable que vemos solamente podría ocurrir cuando los escribas vieran la imagen misma de Dios, Jesucristo, autentificado indubitablemente por el Espíritu Santo. Entonces, de un lado, la respuesta tiene que ser, nadie puede cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo en la misma manera que los fariseos lo hicieron. Sin embargo, no nos escapamos tan fácil. Sin embargo, la Biblia sí nos enseña que el mismo principio, el mismo concepto que vemos en Marcos 3 puede ocurrir hoy y se llama apostasía. Apostasía. No es idéntico, pero es el mismo principio. Son palabras diferentes, pero el mismo concepto. Cristo dice, hay un pecado imperdonable. El autor de Hebreos dice, es imposible que el apóstata se arrepienta. Están hablando de lo mismo. Entonces, para terminar, quisiera leer un par de pasajes que hablan de ese concepto de apostasía. Verás, cuando leemos los pasajes, que todos están afirmando lo mismo, de que si uno llega a un pleno conocimiento de Cristo y ha llegado a conocer la totalidad de quién es Cristo y rechaza a Cristo estando en esa condición, que jamás puede regresar, jamás puede ser salvo. Para aclarar rápidamente, no estamos hablando de que alguien esté perdiendo su salvación. Dios es soberano en la salvación. Cuando Dios salva a una persona, promete terminar la obra. Él preserva a los suyos. Estamos hablando de alguien como los fariseos, que está a los pies de Cristo, con los discípulos, participando en todo, aprendiendo de todo, colaborando, entre comillas, y luego regresa al mundo. Hebreos, bueno, voy a leer los pasajes, ustedes les voy a dar la referencia final para hacerlo más rápido. Dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Hay una imposibilidad allí. Es imposible que alguien llegue a un estado de ser iluminado, que conozca quién es Cristo y luego regresa al mundo. Es imposible que esa persona se arrepienta. Está en un estado imperdonable. Esto fue Hebreos 6:4. Otro pasaje. Si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos 10:25-26. Otra vez es, si tú pecas en un estado de pleno conocimiento de la verdad, si tú rechazas a Cristo en ese estado,
no hay salvación. Otro caso, Esaú. Dice que Esaú, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Es muy específico. Esaú quiere ser bendecido, quiere la bendición de Dios. La quiere tanto que está llorando con lágrimas. Lo que no puede hacer es arrepentirse. Cada persona que se arrepiente, Dios lo acepta. Pero Esaú había endurecido su corazón tanto, y aunque está llorando ahí queriendo ser bendecido, no encontró oportunidad de arrepentirse. Esaú había perdido su oportunidad de arrepentirse. Cruzó la línea desde donde ya no puede uno pedir perdón a Dios. Hay muchos otros pasajes, por el tiempo no los vamos a ver, pero el punto es claro. Existe un principio. Si uno llega a comprender la totalidad de quién es Jesucristo y luego rehúsa creer, rehúsa llegar a la salvación, puede llegar a endurecer su corazón tanto de que ya no hay ninguna posibilidad de que esa persona sea salva. Comete un pecado imperdonable. Dices, Josías, ¿pero qué de la soberanía de la salvación? Dios puede salvar a quien quiera, pero Dios es quien está diciendo, si uno hace esto, si uno me rechaza en esa condición, no puede ser salvo. El arrepentimiento y la fe son regalos de Él. Ahora la segunda pregunta. ¿Qué debes hacer si piensas que tú, un amigo, ha blasfemado contra el Espíritu? Bueno, en cuanto a ti, creo que las buenas son muy nuevas. Si tú estás preocupado de que hayas cometido este pecado, si tú estás acá, es de que estás muy lejos de estar en donde esos fariseos estaban. La persona que comete el pecado imperdonable es la persona que es tan duro de que no tiene nada que ver con Jesucristo. Si tú estás en la condición de poder pedir perdón a Dios, es porque hoy es el día de tu salvación. Hoy puedes ser salvo. Dios acepta a todos los que piden perdón en nombre de Jesucristo. Que de un amigo, un familiar, es una terrible realidad lo que estamos viendo aquí. De que uno puede llegar a ese estado. Lo difícil es que nunca sabemos cuándo es que alguien ha cruzado esa línea. Dices, ¿qué tal de una persona llegó a la iglesia por 2 semanas y luego regresó al mundo? ¿Él llegó a ese pleno conocimiento? No sé, lo dudo mucho. Y dices, pero ¿qué de que esa persona que vino a la iglesia, estudió con nosotros, sirvió con nosotros, enseñó clases, estuvo por 3 décadas, y luego regresó al mundo, repudió a Cristo, dejó a su familia? ¿Crees que él haya cometido apostasía? Yo no soy el juez, nunca lo sabremos, pero es mucho más probable que esa persona haya cruzado la línea desde donde ya no hay para atrás. Y es la exhortación a todos los que escuchan la palabra domingo tras domingo y, bueno, para el otro domingo me arrepiento. Para el otro domingo a lo mejor estarás muerto físicamente, o a lo mejor estarás muerto espiritualmente en el sentido de que tu corazón será tan duro de que serás como Esaú y no vas a encontrar la oportunidad de arrepentirse jamás. No podemos jugar con esto. Hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos y pedirle perdón. Hoy debemos aceptarlo. Bueno, en conclusión me dices, pero Josías, yo soy salvo. ¿Cómo aplico esto? Bueno, claro que si eres salvo, gracias a Dios, no puedes cometer un pecado imperdonable. Dios te ha perdonado todos tus pecados. Pero creo que hay una gran lección acá, una gran lección. Es esto,
vemos cómo Jesús está advirtiendo a todos de ese pecado, de su gran misericordia, su gran paciencia con fariseos. Y sabes que muchas veces nosotros cuando leemos historias así pensamos, bueno, tengo que identificarme con alguien de la historia, y como que nos identificamos con los discípulos, los mejores. Pero ustedes saben, o sea, Josías, en su hombre natural, no es uno de ellos. Tú en tu estado natural eres idéntico a los fariseos. Somos idénticos a ellos. Si nosotros hoy tuviéramos el dicho privilegio de ver la faz de Jesucristo, ver las obras y milagros que hacía por medio del Espíritu Santo, ¿qué harías? Blasfemarías inmediatamente al Espíritu Santo y crucificarías a Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaría convenciendo de qué, de tu pecado, el pecado que amas, que te ofendes. Y Cristo igual, su santidad y su mensaje de que llegó a ser Salvador, te provocaría a decir, salvo, yo no necesito ser salvo, yo merezco el cielo. ¿Sabes que la única razón de por qué tú no has blasfemado contra el Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo te regeneró primero, antes de que pudieras? La única razón de por qué nosotros no estamos perdidos es porque la gracia de Dios nos buscó primero. Porque de corazón todos somos blasfemos. Blasfemos contra el Padre, blasfemos contra el Hijo y blasfemos contra el Espíritu Santo. Y debemos de darle gracias de que Él nos buscó primero, Él nos salvó primero y nos ha salvado a ahora, hoy en día, estar en una condición en donde ahora es imposible que haya un pecado en nuestra cuenta. Ahora, o sea, los fariseos eran culpables de un juicio eterno, de un pecado eterno. Nosotros ahora tenemos una justicia eterna. Una justicia eterna, la justicia de Jesucristo.